El objeto más simple que podemos construir en AutoCAD es la línea. Para construirla, solo debemos indicar su punto inicial y su punto final. Para ello, podemos utilizar el botón del centro de controles o bien el menú Dibujo Línea. La ventana de comandos nos va indicando los puntos que son requeridos. En este caso, el primer punto y el punto final. Sin embargo, una vez que hemos dibujado la primera línea, podemos añadirle líneas nuevas a partir de ese último punto. Cuando tenemos dos o más líneas dibujadas, la ventana de comandos añade la opción para cerrar la figura, uniendo el último punto con el punto inicial. Como se sabe, para seleccionar esa opción, utilizamos su letra mayúscula. Sin embargo, esta figura la construimos indicando al azar puntos en pantalla. Tal vez habrá ocasiones en que necesitemos hacer líneas, pero cuyos puntos iniciales y finales tengan coordenadas específicas. Veamos un ejemplo en video acelerado, capturando coordenadas tanto absolutas como relativas. Las líneas auxiliares nos pueden servir, como su nombre lo indica, como un auxilio dentro de nuestros dibujos, pero no pueden formar parte del mismo, toda vez que se extienden de modo infinito en la pantalla. Como siempre, podemos usar un botón, o una opción del menú, o un comando en la ventana de comandos. Las líneas auxiliares requieren, por ejemplo, entre sus muchas opciones, un ángulo. Aquí voy a poner un ángulo de 45 grados y un punto en pantalla. Igual que en otros comandos, puedo dibujar varias líneas en el mismo comando. Por su parte, los rayos son también líneas, solo que estas se extienden de modo infinito solo por uno de sus lados. Tanto los rayos como las líneas auxiliares en realidad son reminiscencias de versiones anteriores de AutoCAD. Lo que ocurre es que su uso se ha descontinuado frente a otras herramientas más efectivas para dibujar, como las que veremos más adelante, en particular el rastreo y la referencia a objetos. Para dibujar rectángulos, solo basta indicar un punto de una de sus esquinas y después el punto de la esquina opuesta. Sin embargo, debe considerar que el comando para dibujar rectángulos tiene diversas opciones en la ventana de comandos. Si yo reinicio el comando, observe que en la ventana tengo chaflán, elevación, empalme, altura de objeto y grosor. Una de ellas, por ejemplo chaflán, recorta las esquinas del rectángulo y las une con una línea recta. Este sería el resultado. Empalme, por su parte, lo que hace es que redondea las esquinas del rectángulo. Este sería el resultado. También debemos notar que una vez que hemos definido el primer punto del rectángulo, tenemos nuevas opciones. Una vez indicado el primer punto, observen la ventana de comandos que podemos dibujar el rectángulo indicando un área, cotas o un ángulo de rotación y después la medida de uno de sus lados.
Por ejemplo, con cotas, damos el valor para uno de sus lados, la longitud, por ejemplo voy a dar un valor de 250, y después el valor de la anchura, voy a dar 175. Este sería el resultado. Por su parte, los círculos pueden construirse de muy diversos modos. Observe el menú, dibujar círculo, todas las opciones. Podemos indicar un centro y luego el radio. Podemos indicar un centro y después un valor de diámetro. 2 puntos, lo que sería un diámetro del círculo. 3 puntos, o bien 2 tangentes y un radio, o 3 tangentes. El método que usted utilice dependerá del dibujo que esté realizando o de los datos de los que disponga en su dibujo. Vamos a utilizar, por ejemplo, indicar un valor de centro y después capturar en la ventana de comandos o de manera dinámica un valor de diámetro. En AutoCAD entendemos los arcos como segmentos de círculos, y si bien existen arcos elípticos, cuando hablamos de arcos solo nos referimos a eso, a segmentos de círculo. Y para construirlos también hay muy diversos modos. El menú Dibujo Arco presenta toda la lista de opciones de secuencia de datos que podemos indicar para construir un arco. De nueva cuenta, su uso depende de los datos de los que dispongamos. Para dibujar una elipse, solo requerimos, entre otras opciones, dibujar un centro, después la distancia hacia uno de sus ejes y finalmente la distancia hacia el otro. Los arcos elípticos se construyen del mismo modo, es decir, dibujamos los ejes de la elipse y después el ángulo inicial y el ángulo final del arco contado en sentido antihorario. Este sería el ángulo inicial, después el ángulo que cubre el arco elíptico y el ángulo final. El último objeto básico que podemos dibujar son los polígonos. Al pulsar el botón, la ventana de comandos nos pregunta cuántos lados va a tener. Podemos dejarlo en su opción determinada en este momento, que sería de 6. Después indicamos el centro del polígono. Después debemos indicar si el polígono va a ser inscrito o circunscrito a un círculo imaginario. Dejémoslo como inscrito, es decir, se encuentra contenido en el círculo. Y después indicamos lo que sería el valor de radio. Si la distancia del centro del polígono a uno de sus vértices equivaldría al radio de un círculo en el cual el polígono estuviera inscrito, podemos dibujar el círculo y comprobarlo. Vamos a dibujar el círculo, pero indicando 2 puntos para que equivalga al diámetro de vértice a vértice del polígono. Y así descubriremos que en efecto, el polígono que hemos dibujado está inscrito en un círculo imaginario del mismo radio.